Buenas, mi nombre es José Alejandro Torres Pérez. Esta es mi identificación. Soy estudiante de la UNAD de Ingeniería Electrónica del curso de Electromagnetismo, Grupo 86, y me corresponde hacer el video de la práctica 1, experimento 1, que es el siguiente. Realizar el montaje en serie, asignando diferentes valores de resistencias R1, R2 y R3, como está aquí. Entonces aquí realicé la simulación en el simulador Multisim online, donde le metí a la resistencia 1 220 ohmios, a la resistencia 2 330, a la resistencia 3 2.2 kiloohmios y el voltaje de 13 voltios. Se determinaron los códigos de colores de las resistencias, tal como lo vemos aquí: la primera banda, la segunda banda, la tercera banda y la banda de tolerancia para cada valor de esos que acabo de describir. En el simulador calculé los valores de voltaje, están aquí ya escritos y se representan como están aquí en esta figurita. Lo mismo acá, calculé la corriente total del circuito. La corriente total se calculó por medio de la ley de Ohm manualmente y se define aquí como se representa, que me dio 0,004727 amperios. Con ese valor de corriente procedí a calcular manualmente, aplicando la ley de Ohm, el voltaje en cada resistencia. 220 por la corriente, 330 por la corriente y 2200 por la corriente. Me dieron estos valores de voltaje manualmente. Procedí a comparar los valores del voltaje teórico con el voltaje simulado y obtuve un porcentaje de error relativo de unas cifras muy cercanas a cero, lo cual es una buena indicación de que los ejercicios quedaron bien realizados. Se montó un circuito en paralelo como el que vemos aquí, con resistencia 1 de 100 ohmios, resistencia 2 de 550 y resistencia 3 de 150 ohmios y una fuente de 12 voltios. Se determinaron los códigos de colores para esas tres resistencias de ese circuito en paralelo, tal como lo vemos aquí. Y en el simulador Multisim se calcularon las corrientes que circulan por cada resistencia, tal como se observan aquí y tal como se observa en este diagrama esquemático del circuito. Teóricamente se calculó la resistencia total. Como es un circuito en paralelo, pues sería la suma de los inversos de cada resistencia, tal como se expresa aquí, para darnos al final 50,77 ohmios. Y como es un circuito en paralelo, recordemos que cada resistencia tiene el mismo voltaje de la fuente, que serían 12 voltios. Entonces la corriente total sería ese voltaje total sobre la R total. Entonces serían 12 voltios sobre 50.77, que me daría esta corriente que tengo aquí. Y se puede comprobar que ese voltaje total es el mismo que el voltaje de la fuente, aplicando la ley de Ohm, tal como lo vemos aquí. Se calcularon teóricamente las corrientes en cada resistencia, que sería los 12 voltios dividido entre los ohmios de cada resistencia, tal como lo vemos aquí. Y se compararon los valores teóricos con los simulados, y se encontró pues que las diferencias son muy mínimas, en algunos casos iguales a cero, o sea que los valores son muy fiables. Se realizó el montaje de un circuito mixto, tal como lo vemos aquí en el Multisim, y se calcularon todos sus códigos de colores de las resistencias usadas, tal como lo vemos en esta tabla de colores. Se calcularon los valores de corriente y de voltaje por medio del simulador, tal como lo vemos en esta tabla. Y aquí podemos ver el diagrama de los voltajes calculados de la tabla anterior y el diagrama de las corrientes calculadas del diagrama anterior, todo realizado en Multisim. Se empieza a reducir el circuito de derecha a izquierda. Se calcula esta resistencia equivalente en paralelo, como se ve aquí teóricamente. Se halla esta resistencia en serie equivalente, tal como lo vemos aquí teóricamente. Se halla esta otra resistencia en paralelo equivalente, tal como lo vemos aquí. Y se halla esa resistencia en serie equivalente, que sería la resistencia total del circuito, que me da 430 ohmios. Con esa resistencia total y el valor de la fuente de 13 voltios, calculo la corriente total del circuito y corroboro que es por medio de la ley de Ohm, que el voltaje es 13 voltios. Ahora me voy devolviendo de izquierda a derecha para ir calculando los voltajes y las corrientes que se me piden. En este caso calculo los voltajes y los corroboro con el Multisim. Para esta línea calculo las corrientes, tal como se expresa aquí, y se corrobora con el Multisim.
Para estas dos resistencias en serie la corriente es la misma y se calculan los voltajes de esta manera, se corrobora con el multisim. Para esta resistencia R3 el voltaje es el mismo de R4 porque están en paralelo y se calcula de esta manera la corriente y se corrobora con el multisim. Se comparan los voltajes teóricos simulados y la corriente teórica y simulada y se comprueba que el error relativo es muy pequeño, casi cercano a cero, lo cual hace muy fiable las mediciones tomadas manualmente. Y eso es todo, compañeros, muchas gracias por su atención.